vamos a arrancar diciendo qué es lo que representa Amalek en la Biblia y cómo se vence. Ese es un poco de los temas que vamos a estar tocando. Amalek es un pueblo recordado como el de los más odiados de los enemigos de Israel. Amalek significa belicoso. Una persona que está siempre en conflicto, siempre en problemas, siempre con luchas. ¿Cuál es el origen de Amalek? ¿Se acuerdan que habíamos visto el libro de Génesis? Si ustedes me acompañan rapidito. Libro de Génesis, capítulo 36, del 9 al 12, nos dice lo siguiente: estos son los hijos de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Recuerden, Esaú. ¿Quién fue Esaú? ¿Quién fue? El hermano de Jacob. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Fíjense en que ya desde el vientre, ustedes se acuerdan que se generó un conflicto. ¿Sí? A ver quién salía primero y quién salía segundo. Así que ya el conflicto, porque de ahí nace lo que son los amalecitas. Dice, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temar, Omar, Sefo, Quitam y Cenaz. Y Timna, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Timna? Que fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Fíjense ustedes la genealogía, ¿no?, que venía trayendo Esaú, un hombre conflictivo, ¿sí? Así se van a llamar también la tribu de los amalecitas, o los amalecitas, gente conflictiva. El padre de los amalecitas, de quien toma nombre la tribu, nace de los lomos de Esaú, hecho fruto de la unión de Elifaz. ¿Se acuerdan que hablamos de Elifaz? Hijo de Esaú, con una concubina llamada Timna. Elifaz se juntó con Timna, que significa restricción. Esto es importante para que ustedes vayan detallando, porque dice la palabra de parte de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, y tenemos que entender los conflictos que muchas veces se generan en el ámbito espiritual, ¿sí?, para poder discernirlos. ¿Me explico? ¿Por qué nacen estos conflictos? ¿Por qué nacen estos otros conflictos? Y todo tiene un sentido espiritual. Dice que Timna significa restricción, impedimento o retención o retener. Al seguir la pista de Amalek en las Escrituras encontramos multitud de ocasiones en las que oprimieron, expoliaron, masacraron, atacaron por la espalda, traicioneros, aquellos que traicionan, dice, y se opusieron siempre se opusieron al pueblo de Israel, siempre se opusieron al mismo Dios. Entonces encontramos conflictos que en esa época eran naturales, conflictos de tribus, ¿sí?, pueblos opositores al pueblo de parte de Dios, pero también lo podemos detallar en el plano espiritual. Conflictos que se generan en el ámbito espiritual muchas veces, sí, que actúan de la misma forma como los amalecitas. Y es aquí donde encontramos, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, del verso 3 al 6, donde dijimos, donde David, que trabajaba con los filisteos, vuelve a Ziklag, ¿se acuerdan? Vuelve a Ziklag, y ahí encuentra que cuando llegan a Ziklag los varones, encuentra que no habían las mujeres, no estaban los niños, ¿sí?, se habían robado todo. Y dice la palabra de parte de Dios que eso que robaron, que quitaron, que sacaron, dice que trajo aflicción al pueblo. Más adelante Jesús dijo y nos dice que el ladrón no vino sino que para hurtar, matar y destruir. Fíjense en ustedes, ¿no? Los amalecitas, ¿qué hicieron? Robaron a las mujeres, robaron a los niños, las posesiones, ¿sí? Y el pueblo entró en espíritu de dolor y en afrenta. Era tanto el dolor, dice, que tenía el pueblo, que los que habían quedado o los que venían de la guerra, que buscaban apedrear a David.
Fíjense en la angustia que produce este espíritu amalecita de venir a robar, de venir a quitar, a retener, ¿sí? Y a expropiar. Vamos a sustraer en Éxodo 17, si ustedes me acompañan y lo tienen por ahí, 17 del verso 8 en adelante, porque acá nos habla sobre la guerra acá dice guerra con Amalek en Refidim. ¿Se acuerdan la guerra donde dice que Moisés se sentó en una roca, ¿sí? Y cuando tenía las manos hacia arriba prevalecía Israel, cuando se le cansaban los brazos prevalecían los amalecitas? Acá hay una enseñanza también espiritual. Cuando nosotros tenemos nuestra vida espiritual plena en el Señor, somos más que vencedores. Cuando nuestros brazos decaen, el cansancio, la frustración, es ahí donde avanza el enemigo. Amén. Entonces, tengan en cuenta que son todas figuras muchas veces espirituales para poder enseñarnos lo que Dios nos quiere hablar a nosotros en este tiempo. Y vamos a sustraer varias verdades de esta batalla que se genera en Refidim, ¿sí? Donde los amalecitas atacan al pueblo de Israel, Moisés se sienta en la roca, Aarón y Hur, por eso es tan importante la unidad espiritual, ¿sí? La importancia de congregarnos, la importancia de poder estar juntos, porque cuando yo muchas veces me decaigo y no tengo fuerza, hay alguien que me va a sostener, que me va a levantar los brazos, que me va a decir, yo te aliento, yo estoy con vos, no decaigas, yo te voy a ayudar a orar, voy a ayunar por vos, ¿sí? Por eso es importante, el hecho de congregarse no es un capricho, sino que es una necesidad espiritual para nosotros, porque cuando yo no tengo fuerza, siempre va a haber alguien que te va a decir, mira, el Señor me puso oración por vos, yo te sostengo, te levanto los brazos, seguí adelante. Y lo interesante también, la otra verdad espiritual que nosotros encontramos, que Moisés no se sienta en la tierra, ¿sí? No se sienta en la tierra. Interesante, siempre que hubo un altar, el altar se hizo sobre la tierra. Por eso siempre el altar fue edificado sobre piedras. Y en esta circunstancia Moisés se sienta sobre una roca que representa a Jesucristo. Por eso nosotros cuando estamos en batalla, cuando estamos en lucha, no tenemos que asentarnos en la tierra, entre comillas, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu quiere hablarle, sino que pueda usted sentarse en la roca sólida que es Cristo Jesús, porque cuando nuestra vida está cimentada en la roca, van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir olas, pero vamos a estar firmes en el Señor. Veamos algunas verdades. Primero, el principio de la unidad, la importancia de la unidad. En esta historia del Éxodo descubrimos el principio de la unidad. Unidad. Esto es así como el cuerpo sin espíritu es muerto, el espíritu sin el cuerpo no trabaja. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos uno. La unidad tiene que ver, hay un principio de unidad. Cuando yo me corro, cuando yo me alejo, cuando yo me rebelo, ¿qué pasa? Rompo lo que es la unidad, ¿sí? Y ya me quedo solo. Por eso el enemigo, los amalecitas, como bien decía Soledad, siempre va a atacar a los viejos, va a atacar a los indefensos, va a atacar siempre a los que están rezagados. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu quiere hablarle, ¿no? Entonces la lección es nunca te quedes rezagado, sino anda al frente, anda adelante, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos cuidar. Dice, Dios todo lo hace en la tierra a través de un cuerpo formado por hombres y mujeres que le creen y están dispuestos a obedecerle. Dios te eligió a vos, Dios me eligió a mí. Dios eligió a la iglesia como un cuerpo. Pablo, cuando habla de la iglesia, no habla de una convención, no habla de una institución. Pablo, cuando ve a la iglesia, ve un cuerpo. Ve que cada uno de nosotros somos miembros los unos en los otros y las coyunturas que se van edificando en amor.
Viste que cuando alguien sufre de reuma, lo primero que se forma, dice que acá tenemos en nuestras extremidades, tenemos las coyunturas. Cuando faltan esas coyunturas, es ahí donde comienza la artrosis o la artritis, que comienzan a sentir esos dolores, porque se fue la coyuntura. Interesante, ¿eh? Dios lo hace todo perfecto, ¿no? Yo me acuerdo mamá cuando sufría de ese reuma, decía, ¿cómo me den los huesos? No podía articular. ¿Por qué? Porque los huesos pierde eso. Lo mismo sucede con la iglesia. Cuando se pierde el amor del uno por el otro, que son las coyunturas que nos van llevando a edificar, es cuando comienzan los dolores. Por eso es importante cuidar la unidad del Espíritu. Pablo dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Amén. Porque cuando hay unidad, hay amor. Y el amor fluye y somos edificados para la gloria del Señor. Entonces, nuestras oraciones abren el camino a los ángeles y nuestra predicación es la que salva. ¿Cómo avanza el reino? Tiene mucho que ver con nosotros. Para que avance el reino espiritual, para que avance el reino de Dios, nosotros somos los protagonistas. Como decía este estudio, hay ángeles que van a actuar, pero somos nosotros los que tenemos que hablar. Alguien dijo que si Dios le diera permiso a los ángeles de que vinieran a predicar el Evangelio, en milésima de segundos el cielo quedaría sin ángeles. Pero no fue dado el Evangelio de salvación dado a los ángeles que lo hagan, sino a los redimidos. O sea que tenemos un privilegio extraordinario de parte de Dios. Somos los responsables de hacer que la obra de Dios crezca, que el reino de Dios se extienda. ¿A través de qué? A través de mi prédica. No de un púlpito, sino de mi vida, de donde estoy, como siempre decimos y les ministro siempre, donde vos estás es el púlpito, donde Dios te puso, en el auto, en el trabajo, en la escuela, una universidad, donde Dios te coloque, ese es tu lugar de predicación. Entonces vamos a comenzar ya a avanzar, que lo alto vence a lo bajo. No que el alto vence al petizo, no. Lo alto vence a lo bajo. El monte repercute en el valle. El monte repercute en el valle. Lo que pasa en el monte va a tener una repercusión en el valle. Interesante. En el valle se encontraban Josué, ¿sí? Y el pueblo de Israel peleando contra Amalek. ¿Se acuerdan? La guerra de Refidim. Moisés estaba en el monte, ¿sí? Y Josué estaba batallando en el valle. En el monte estaba Aarón, Hur y Moisés. Lo que sucedía, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, lo que sucedía allá arriba repercutía abajo. Porque cuando Moisés levantaba las manos, ¿qué había en el valle? Victoria. Cuando se le caían los brazos, derrota. ¿Qué nos quiere enseñar esta verdad espiritual? Que cuando yo estoy en el monte orando, por eso es tan importante la oración, el clamar a Dios, estar en la presencia de Dios, nutrirnos del Espíritu Santo, nutrirnos del Señor, ministrar a Él, estar a solas con Él, que Él nos llene de su presencia, porque todo aquello que nosotros hacemos en el monte repercute en nuestro valle, en nuestras luchas, en nuestros problemas, en nuestras adversidades. ¿Por qué siempre aconsejamos no salgas de tu casa sin antes haber orado? No salgas de tu lugar antes de ir, primero anda al valle, al monte. Anda al monte, busca madera, encender el fuego, ¿no? Porque en tu día va a repercutir. A veces hay cosas que suceden en el día que Dios te salva de situaciones que vos no entendés por qué, pero Dios estuvo allí actuando y obrando. Lo que sucedía en el monte repercutía en el valle donde se libraba la guerra. Pelear en lo natural fue necesario. Era necesario la guerra con Amalek, ¿sí? No obstante, sin las oraciones y el altar de Moisés, no hubiesen obtenido la victoria.
Entonces, nosotros tenemos batallas en el plano que son natural. El perro que ladró toda la noche, el gato que se peleó, la vecina que me puso el audio, sí, a todo lo que da. Sí, son luchas naturales, pero que las tenemos que vencer en el ámbito espiritual. Por supuesto, hay luchas que son mucho más poderosas que esas, ¿no? Estoy hablando de un trabajo, un negocio, lo que sea. Tenemos que aprender a batallar. Libramos guerras diarias y reales. Batallamos diariamente. Guerras contra mí mismo. ¿Quién no tiene batalla contra sí mismo? ¿Sí o no? Contra mi yo, contra mi ego. ¿Cuántas veces tenemos que sofrenar y tenemos que estar alertas a esto? Alertas, ¿quién domina en tu vida? ¿Si tu alma o tu espíritu? ¿Quién domina tu vida? ¿Las emociones o tu espíritu? ¿Quién domina en mi vida? Es una lucha real que todos los días a mí me pasa, que yo confronto, ¿no? Cuando gobiernan mis emociones, gobiernan mis pensamientos, y mis pensamientos me indican lo que tengo que hacer y apagan la voz del espíritu. ¿A alguien le pasó esto? ¿No? El alma te habla a tus pensamientos y te ordena hacer cosas que vos decís, ¿por qué estoy haciendo esto? Y no estoy siendo gobernado por el espíritu. Cuando yo doy lugar al espíritu, es aquel que gobierna mi vida y me direcciona hacia hacer la voluntad de Dios. Amén. Contra huestes espirituales tenemos lucha, muchachos. Esto el hecho de alguien dijo venía a Cristo que se te acaban los problemas, y no fue así, ¿no? Comienzan los problemas, porque ahora tengo que luchar conmigo mismo, tengo que luchar con las huestes espirituales, sí, pero somos más que vencedores. Amén. Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. ¿Sí? Mi lucha ahora, viste que ahora pusieron un vecino nuevo y me está volviendo loco y me oprime y me cansa. Bueno, batallá, porque son espíritus que van a tratar de agobiarte, que van a tratar de apagar tu espíritu, que van a hacer que tu cabeza esté más pendiente de ellos que lo que Dios puede hacer con ellos. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, contra huestes espirituales, contra el sistema. El sistema es un sistema antife. Todo el sistema que ha sido creado en el mundo, que está actuando ahora, es antife. Es antife. Entonces tenemos que batallar contra eso. Tenemos que guerrear ante valores, ¿sí? Los valores ya son totalmente contrarios a la palabra de parte de Dios, son anti-Dios, ¿sí? El sistema es anti-Dios, ¿no? Tendremos aflicción, ¿se acuerdan? Juan 16, 33, ¿sí? Pero, ¿qué cosa? Confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y siempre me gusta buscar la palabrita esa escondida, y es confiada, entre comillas, ¿no? Confiad es un imperativo, es una orden de parte de Jesús. En el mundo, muchachos, ustedes van a tener aflicción, pero confiad es un verbo imperativo que va rotándose continuamente. No es confío hoy y mañana no confíes. No es confiar en tu rato y si te va mal no. ¿Cómo? No. Imperativo es confiar, es una rotación continua. En todo momento confía, en todo momento confía, porque yo he vencido al mundo. Debes saber que si querés tener victoria en el valle, la tenés que ganar en el monte. No hay victoria genuina para los cristianos si primero no ganamos la batalla en el monte. No dejes las cosas a las buenas, sí, o a la misericordia, que siempre Dios puede actuar misericordia, pero tenemos que batallar en el monte, tenemos que pelear en el monte, tenemos que ir al monte para que podamos obtener las victorias
en los valles. Todos tenemos una cumbre de oración a la que subir y que tenemos que conquistar. Debemos subir a lo alto con el Señor y alzar los brazos como lo hiciera en Éxodo 16, allí Moisés. Amén. Levantad tus brazos, levantate en victoria y obtené la victoria. ¿Cómo vivir en la victoria de Cristo? Dice, primero, conquista tu monte. Tenés que conquistar el monte. Esto es interesante. El monte no viene por sí solo, sino que hay que conquistarlo, hay que tomarlo. Fortalece tu monte, habita en el monte de oración, que su presencia sea tu hábitat. ¿A cuánto les pasa que nos cuesta a nosotros tomar el monte? ¿Sí? Yo no sé, a ustedes, ¿no? Por ahí son más espirituales que el pastor, pero a mí me cuesta entrar, ¿no? Me cuesta tomar el monte, me cuesta. Empiezan los problemas, no, me falta esto, empieza lo otro. ¿Sí o no? ¿No? Solamente no estabas pensando en nada, te arrodillaste, te fuiste al monte y empezó. Empezó a escuchar al vecino, al perro, al gato. ¿Sí o no? Nos toca. ¿Hasta qué? Hasta que tomamos el monte. Una vez que tomamos el monte, la oración es mucho más fácil. Por eso también tenemos que entender que la oración es una revelación para nuestra vida. Cuando hablo de revelación, hablo que la oración se nos tiene que revelar. Porque la oración no tiene que ser obligatoria. No tenés que orar porque te obligan. Yo esto lo aprendí con los años. Cuando a mí, mis líderes me decían, vos tenés que orar media hora, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, 40 minutos. Cuando muchachos que se habían ido a Corea decían, oraban 8 horas por día, ¿no? Y para mí me costaba orar 5 minutos, yo le confieso, me costaba orar 10 minutos, oraba 5 minutos y me levantaba como un resorte. Hasta que entendí la revelación de lo que significaba disfrutar de la presencia de Dios. Ya sea estando sentado, estando arrodillado, estando tirado de panza al piso, estando acostado, de disfrutar la presencia de Dios, de disfrutar la oración, porque entiendo que al que estoy hablando es mi amigo. Jesús dijo, ya no los voy a llamar más siervos. ¿Cómo nos va a llamar? Amigos. Amigos. Y en esa amistad yo converso con él, entonces no me resulta algo tedioso, tengo que andar mirando, che, ¿cuánto haré? Uy, batí el récord, 6 minutos, ¿sí o no? Sino que cuando vos se te revela lo que es la oración, vas a pasar tiempo y no te vas a dar cuenta, y estuve 1 hora en su presencia. Estuve disfrutando de él, estuve disfrutando de su compañía. Él pudo hablarme a mi corazón, él me pudo direccionar. Tenemos que disfrutar la oración, no tiene que ser un sacrificio ni una carga. Fortalece tu monte, habita en el monte de oración, que su presencia sea tu hábitat. Esto es interesante, porque cada uno de nosotros tiene un hábitat. Los animales tienen su hábitat. Los peces tienen su hábitat. ¿Cuál es el hábitat del pez? No es nuestro hábitat. ¿Sí? Porque no tenemos alvéolos, porque no tenemos, no podemos respirar abajo del agua. ¿Sí o no? Entonces los peces tienen su lugar, su hábitat. Nosotros, como seres espirituales, tenemos nuestro hábitat. Y el hábitat en el cual tenemos que permanecer es en la presencia de Dios. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. A veces cantamos, entra en la presencia del Señor. Y si yo entro es porque alguna vez salí. Y un hábitat es algo donde yo tengo que permanecer, tengo que estar de continuo en continuo. Amén. Tengo que preparar ese ambiente espiritual para yo permanecer en la presencia de Dios. ¿Que me va a costar? Por supuesto que va a costar, pero abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que permanecer.
Yo peleo en el valle, pero en el valle no está mi nido está en las alturas, en el monte de oración. El águila, ¿dónde tiene su nido? En las montañas, en los picos más altos. ¿Sí? Dice el águila, dice que la virtud del águila, que es cuando vienen las tormentas, ellas se elevan sobre la tormenta, toman la altura. Pablo supo sobre esto. Pablo miraba las cosas desde arriba, no desde abajo. Y Dios nos invita a nosotros a estar en las alturas para mirar los problemas de abajo. El tema es que cuando nosotros miramos los problemas de abajo, vemos que los problemas son más grandes que nosotros. Cuando nosotros vemos de la altura de Dios, le decimos, Señor, hacete cargo de esto porque yo no puedo. Y ahí es donde funcionan las cosas, cuando yo comienzo a depender de parte del Señor. Amén. Quizás estás orando en tu cuarto, en el vehículo, en un salón, o paseando, pero en el espíritu te encuentras en el monte de Dios. Tenemos que practicar esto, practicalo. Marco Witt decía, siempre me acuerdo que él decía que las mujeres cuando lavan los platos, cantan y van con la franelita ahí y van cantando y van adorando al Señor. Así tenemos que estar, tenemos que preparar nuestro hábitat. Apartando tu tiempo para buscarle, levantando tus manos en clamor. Si no avanzamos más rápido y más claramente, es porque nos falta vencer en el monte de la oración. Si hay trabas, si a veces encontramos que hay trabas, hay lucha, hay algo que nos advierte que tenemos que entrar en esto. Porque nos falta vencer en el monte de oración. Tal y como es tu vida de oración, así es tu vida en el valle. Amén. Cuidado con esto. Para tener fuerza en el valle, la tenés que lograr primero en el monte. Amén. Segundo, levanta la vara de la autoridad de Dios. Levanta la vara de la autoridad de Dios. Moisés levantaba las manos, pero en sus manos llevaba la vara. Tenemos que levantar la vara de la autoridad de Dios. Tenemos que entender que Dios nos ha entregado autoridad. Usted, por ser joven, por más que sea joven, ustedes tienen autoridad. La autoridad no la dan los años, la autoridad la da Jesucristo a través de su obra en la cruz del Calvario y su victoria en la cruz del Calvario. He aquí que yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y eso está sobre nosotros. Muchas veces no desarrollamos la autoridad porque no la ejercemos. Yo alguna vez les comenté que un soldado, viendo que el caballo de su general se había escapado, este soldado raso salió corriendo y corrió tan ligero que sujetó el caballo e impidió que el general cayera a tierra y fuera atropellado por el mismo caballo. Y el general, cuando vio esa intrepidez, cuando vio esa valentía, le dijo: ¿quién sos vos? Y dice: yo soy parte del batallón, soy un soldado raso. Y entonces le dijo el general: a partir de ahora, vos serás mi primera mano derecha, serás mi nuevo general. El muchacho que estaba vestido como soldado raso, sí, porque no tenía todavía la ropa, pero ya el general mayor le había delegado esa autoridad. Cuando vino un teniente y quiso sobrepasar la autoridad y le dijo: vaya y haga esto, le dijo: momento, porque ahora yo soy un general, ejerzo mi autoridad. Pero tenés la ropa común, sí, pero a mí ya me delegaron la autoridad de general. Entonces, a veces el enemigo quiere que nosotros nos veamos con ropas andrajosas, con ropas miserables, con ropas pecaminosas, con ropas de culpabilidad. Eso es lo que el enemigo muchas veces quiere hacernos ver. No valés nada, no servís para nada. Ahora, ¿de qué te la van? ¿Cuántas veces hemos trabajado en lo que es liberación, ¿no? Y el enemigo tratar de decirle a la persona: ¿con qué autoridad venís vos a echarme fuera del cuerpo de esta persona?
¿Cuántas veces se ha levantado el enemigo a tratar y se levanta porque nos muestra y nos dice cómo somos? Pero nosotros tenemos que decirle, ya tenemos una autoridad, no importa la edad, ejerce esa autoridad. Si Amalek es rebelión contra el trono de Dios, entonces los venceremos firmemente sometidos a la autoridad y bajo el gobierno del Señor. Siempre tenemos que estar bajo la autoridad y bajo el gobierno del Señor, honrando a la autoridad en su versión directa, su palabra y la presencia, y también honrando a la autoridad delegada, porque tenemos que aprender a honrar a los que nos honran. Tenemos que aprender a honrar a nuestros líderes, tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, porque hay mandamiento de bendición, tenemos que desarrollar la honra. Cuando nosotros entendemos el peso significativo de la honra, nuestra vida espiritual y aún provisional de parte de Dios, de provisión, es transformada y cambiada. Honrar, amén, a aquellos que nos honran. Seamos gente que sabe levantar la vara del gobierno establecido por Dios para que el trono del Señor sea el centro de nuestras vidas. Cuando yo coloco esa vara de autoridad, reconozco la autoridad y el señorío de Cristo sobre cada circunstancia y situación de mi vida. Amén.